los que sois, o por lo menos estáis en el principio de la madurez, ya sabéis que de repente hay días que uno sueña que viene el pasado, ¿no? Bueno, generalmente es un sueño, pero a veces la cosa parece más real que nunca. Y yo os lo voy a decir en serio y divertido, porque los sindicatos tienen que ser serios, pero a su vez tienen que ser divertidos, si no, esto es un funeral. Y el pasado vuelve por donde menos se lo espera uno. Fijaros, el único tiempo que yo he mandado, que sí ha sido los años de rector, que sí que mandaba, por ejemplo, podía decidir cómo eran las sillas de altas, hice una política sistemática de poner las sillas a la altura de los españoles medios, que en mi generación éramos 1,70. A mí me faltaba 1 centímetro para ser Policía Nacional. Y he puesto mi cartera, porque esto es, no sé si es porque también obedecen a la estirpe clásica de los asientos y de las mesas españolas. Y vuelve el pasado. Preparaba yo hace 3 años mis obras completas, que ya sé que no son completas. Se lo dijo Ginés de Pasamonte en el Quijote, en el capítulo 22, que tenéis que todos los buenos sindicalistas leer, cuando Don Quijote les pregunta uno a uno cuál es su delito. Y llega al uno, que es el más sinvergüenza de todos, seguro que era el jefe sindical de todo el grupo de galeotes, y le dice el guardia, para incrementar el delito, dice, tiene escrita una autobiografía. Y dice Don Quijote, ¿completa? Y dice el sindicalista, señor Don Quijote, ¿cómo va a ser completa si estoy vivo? Bueno, pues eso es lo que estaba haciendo yo, unas obras completas en lo que lo primero que iba era la historia del derecho, aquello que yo había hecho y que ya no estaba en vigor. Y lo compuse rápidamente. Hace 3 años metí en el mismo bloque los primeros artículos sobre la Constitución, segundo, los desaparecidos delitos de huelga, los desaparecidos delitos de piquetes y los desaparecidos delitos de aborto. Y de repente empezó a volver el pasado y aquello hubo que cambiarlo de sitio en las obras completas, porque ya eran las obras de actualidad, sin tocar una coma. Y todo esto nos ocurre en un ambiente tan difícil, o sea, en una realidad tan difícil y en un ambiente muy difícil. Lo ha dicho Ignacio. Sí que hay mucha gente que está interesada en que les den en la cresta a los que protestan y a los jefes. Y no pierden comba. Y como además unas veces unos institucionalmente y otras veces otros pues también meten la pata, pues se ceban, ocultando todo lo demás. ¿Y qué es lo que está en juego en realidad? No está en juego la interpretación del artículo 315, que yo ya dejé santificado, en el año 82, cuando se descubría lo que era jurídicamente el derecho de huelga y cuando se descubría cómo tenía que ser el tratamiento de los piquetes para que hubiera huelga y, por lo tanto, para que se hiciera realidad la Constitución. Vivimos en una situación muy difícil, además que todo lo que decimos resulta muy difícil de comunicar. Muy difícil, y a los sindicatos más. Y en este punto, bueno, la gente se representa las cosas más manifiestamente criminales. Tenemos 2 casos muy importantes aquí que son también muy ejemplificativos de lo que ocurre. Pero iros al caso de del famoso final de la manifestación de la dignidad. Cuando de repente 200 tíos que vienen no se sabe de dónde y arramplan contra manifestantes y contra policías. ¿Qué es lo que queda de esa manifestación? Pues la acción de un grupo criminal de combate con las ideas que sean, que no tienen nada que ver ni con los sindicalistas ni con nadie, y que lo único que sirven es para dar pie a... Fijaros, las 2 cosas más graves que a mí me han parecido que han ocurrido en materia tanto del tema de ahora, de los piquetes, como el tema de antes, es cuando, como consecuencia de esa manifestación que termina como Rosario de la Aurora, como consecuencia de esa intervención de esos grupos preprogramados, y habría que saber qué es lo que hizo la policía, no me refiero a la de fuera, que ya se sabe, sino a la que estaba dentro de la manifestación, también, había que saberlo, pues lo peor que ocurrió ahí es que hubo dirigentes políticos vinculados al gobierno que dijeron, pero bueno, que se protejan ellos. Y yo dije, pero bueno, y fueron varios,
que se protejan ellos. O sea, ¿para qué tenemos a la policía? Y segundo, ¿ustedes saben lo que ocurría cuando nos protegíamos nosotros? ¿Es que ustedes que gobiernan el país piensan que el destino actual de los sindicatos es autoorganizarse para crear grupos de protección? Eso es una barbaridad, que hay que recordarlo, no porque lo practique el gobierno, pero sí todos los que le inspiran alrededor. Lo que está en crisis es además una crisis de constitución, porque cuando vemos las cosas vemos que tienden a aprovechar la crisis para diluir los elementos más claves de la Constitución. Hay insensatos. Estos economicistas, que también los hay en el campo de la ciencia jurídica, ¿no?, son unos insensatos. Y tienen peso. Y a veces da no sé qué decirles, pero ustedes saben lo que tienen y están haciendo jugar. ¿Ustedes saben lo que es eso del Estado social y democrático de derecho? Porque a nosotros en España todo nos llegó tarde, pero el Estado social y democrático de derecho no lo inventamos nosotros, lo inventó la sociedad europea después de una guerra de 60 millones de muertos y un conflicto de clases histórico con derecho penal de clase, y eso es la Constitución nuestra. Y eso es lo que está en juego. Y no se ve facilidad, porque la crisis continúa y los que les gusta experimentar se lanzan a experimentar. Yo no veo en esto al fiscal general experimentando. Yo veo más la máquina de la justicia, que es inexorable, como sabéis. Sean los fiscales, pero yo no veo una comisión de fiscales organizando la persecución de los trabajadores. Yo veo un Ministerio del Interior que sí lo organiza perfectamente, y además lo dice y lo plasma en un proyecto de ley. Lo que no dice es qué es lo que va a hacer cuando se encuentre con miles y miles y miles de multas impagadas. Recuperará la prisión por multas. Ese es el futuro que nos ofrece el ministro del Interior. Porque ¿cómo se va a montar un sistema en el que a 4 personas honradas, si no vamos... Me dijo una autoridad ante un caso vivo, que por fortuna murió antes de empezar. Pero hombre, si ya lo sé, que no han impedido que entraran en la fábrica, si cuando ha aparecido la policía les han dejado paso. Pero solo se les persigue por falta. Y dije yo, ¿tú crees que a un sindicalista honrado de un pueblo de La Mancha le puede bastar el argumento de que el haber sido líder sindical solamente le castigan por falta? ¿Y los 1.500 euros? ¿Quién va a pagar a los 7 los 1.500 euros? ¿Usted no se da cuenta que 1.500 euros son muchos euros? Bueno, pues esos a lo mejor lo pagan con sacrificio. ¿Pero creéis que el sistema de sanciones no va a terminar recuperando, ¿cómo se llamaba aquello? Arresto penal sustitutorio, 50.000 pesetas adentro. Pues así es. Y el panorama que tenemos pues es malo, porque la paz social, ¿cuántos años han alabado a los sindicatos de España por el ambiente? Bueno, salvo en momentos muy críticos que habéis citado vosotros. Pues sí, porque era una cosa bien hecha, con diálogo social, con sindicatos activos y con potencia, y así hemos tenido periodos muy buenos de crecimiento. Y de repente hay un momento en el que no hay diálogo social, no hay posibilidad de interlocución. Y eso, ¿cómo lo llaman los sociólogos alemanes? Que esto siempre hay que decirlo como siendo profesor. Bueno, lo del Estado social y democrático y de derecho lo calificó Habermas como las condiciones de la pacificación de la existencia. Condiciones de la pacificación de la existencia. Pero ustedes que gobiernan, ya sabemos que quieren ustedes, si les dejamos establecer un programa neoliberal, pero ustedes quieren hacer una voladura de las condiciones materiales de la pacificación de la existencia. Pues yo creo que no. O sea, que aquí hay un debate que sale con dificultad. Fijaros lo que ha pasado en la justicia, y ya lo habéis citado vosotros antes, lo del aborto. Con independencia que se estén agazapados a la espera de lo que haga el Tribunal Constitucional, que puede hacer cualquier cosa, ¿no? Bueno, pero lo han quitado del medio. Y no pensemos que las cosas son tan sencillas como que han mirado una encuesta. No, eso es más complicado. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo
por recuperar las cosas comunes, incluso con quienes las desprecian en este momento. Y esa sociedad española que ha crecido y ha madurado, cumpliendo las condiciones de la pacificación de la existencia y disfrutando de un régimen de libertades y disfrutando de un sistema sindical fuerte y de un sistema de diálogo social, eso no debería ser renunciable ni siquiera para los que tienen instalado su vida empresarial en la búsqueda del máximo beneficio. ¿A quién le interesa un conflicto agravado? ¿A quién le interesa la vida de hace 40 y 50 años de mirar mal a la cara unos a otros? Los unos a los otros, que siempre son menos. Y digo todo esto porque no se puede entrar de repente con lo de los piquetes. Porque ¿qué son los piquetes? Pues la organización de la huelga. ¿Y por qué se organizan las huelgas y por qué hay que organizar piquetes? Porque la vida del trabajo y de los conflictos sociales es una vida de tensión. La explosión de procedimientos, 260, tenéis que documentarlo. En la vida de Internet no puede ser que no esté todo documentado al toque Paco Gualda. O sea, tiene que salir todo lo que hay. Y todo eso hay que llevárselo educadamente al fiscal general del Estado. Esto no puede ser. Por supuesto que habrá alguno que se haya pasado. Por supuesto, ¿cómo no se va a pasar a alguien si esto la gente se excita? Pero lo que hace falta es que haya unos que controlen a los que se excitan, porque nos excitamos todos. Pero ¿haya una política de violencia de las organizaciones sindicales? No la hay. Y casos que aparecen como el 1001, pero si son unos santos de la caridad los del Airbus. O sea, se coge el expediente y dice, hombre, el que le parezca mal esto es que nunca ha estado en una huelga, pero ni una huelga en la universidad. Que sí, que hay uno que se cae, que se rompe un dedo, que el policía que no sé qué. Sí, eso es una huelga. Y la huelga es constitucional. Si hay un exceso, pues se liquida. ¿Y por dónde se liquida? Oh, y nos vuelve el pasado. ¿De dónde sale el 315? Año 76. No es la transición. Vamos, yo me rebelo cuando me dicen que la transición comienza días antes de la legalización del Partido Comunista. No, la transición comienza ese día, como pronto. Y antes es dictadura. Y el año 76 es dictadura. Y es el artículo que se crea para luchar contra los sindicatos, que ya no eran parables. Y de repente eso se ha quedado ahí. Y dije, Dios mío, ¿por qué se ha quedado ahí? Javier Álvarez, que es pesimista, ya lo habéis oído, dice, bueno, es que todos son malos. Pues no, seguramente no es así. Seguramente es que no hubo modo de quitar ese artículo de ahí, se pasó al otro lado. Y de repente, si no teníamos noticia que se aplicara, si lo que se aplica en su caso eran las lesiones, que no está mal que se aplique, si hay lesiones, no estamos ninguno a favor de las lesiones. Como ha dicho el Tribunal Constitucional, hombre, no es un espacio el de la huelga y de los piquetes para operar con normas de cortesía, esto es literal. O sea, es un espacio de conflicto, ¿no? Bueno, pero y no se aplicaba eso. ¿Desde cuándo se aplica? Desde la última huelga general. Esa es una huelga general que genera un conflicto, o sea, que se genera por un conflicto nacional y tiene una proyección nacional, y por eso viene seguramente la mayoría de los casos. Y, bueno, hay que cargarse de razón. No es fácil cargarse de razón. Pero yo me cargaría de razón con aquello que pilla a mano y que es transmitible. ¿Cómo denunciar? Y esto naturalmente lo digo porque me da la gana, no porque sea catedrático de penal. Pero lo he sido toda mi vida y puedo decir de vez en cuando alguna cosa que esté vinculada al asunto. Pero ¿cómo criticar, cómo hacerse pie en el escenario de la vida española de nuestro tiempo frente a los recortes en sanidad? ¿Y quién tiene que hacer frente a eso? Bueno, los partidos políticos tendrán que hacerlo. Está la comisión de ayer. ¿Y los sindicatos? ¿No sería un modo de comunicar a los sindicatos algo de mucho fundamento contra los recortes el que los recortes se han llevado por delante el Instituto Nacional Carlos III, que era la referencia internacional en capacidad investigadora y asistencial al nivel del Instituto Pasteur o de los institutos de Roma? La gente necesita entendernos, porque no es fácil de entender las cosas. Y anoche en una cosa de televisión había una bruja, que habla siempre,
y que le decía a una, que es de toda la vida, dice, es que esto es, muy educadamente lo decía, fruto de los recortes. Dice, no te metas en política. Pero oiga, si el Instituto de Carlos III ha caído exclusivamente por eso, ni se han jubilado los médicos, ni se han jubilado los investigadores, pero si cuando estábamos todos horrorizados con el SIDA mirábamos a aquel doctor, se me ha ido la cabeza, que era capaz de hablar en español, en inglés y representarnos en el comité de la OMS, ¿no? Nájera, y toda la gente que había allí. Esos son los recortes y para eso son los piquetes, porque no son para otra cosa. La huelga general no era para los salarios de los interesados, era por el interés general. Bueno, a lo que voy, y ya entro en la parte jurídica, pero ellos son los que lo van a rematar. Tenemos un problema de interpretación, de aplicación de las leyes y de interpretación. Y eso es una tecnología, pero una tecnología que depende también de bases teóricas, que es la Constitución. La Constitución hay que defenderla, aunque hubiera una mayoría en el Tribunal Constitucional que fuera contrario a la Constitución. Esto es un principio importante. Lo de la composición del tribunal es una cosa circunstancial, pero la Constitución no lo es y no se puede vaciar. Y por lo tanto hay que llevar la Constitución a esa aplicación de todo ese fenómeno en el que empieza la huelga, con servicios mínimos en lo público o no en lo público, que llega los piquetes y que llegan los delitos, el delito de coacciones, los tipos delictivos, quiero decir, los tipos delictivos de los piquetes del artículo este de los delitos contra los derechos de los trabajadores, pero está el delito de atentado, está el delito de resistencia y está el delito de desobediencia. ¿Qué es lo que hacen los fiscales? Los fiscales de pueblo, como los míos. Pues aplican eso literalmente. ¿No ha habido una coacción, una amenaza? Pues por lo menos falta. Oiga, ¿pero usted sabe lo que es un derecho fundamental? Eso es una cosa para mayores. Bueno, pues claro, eso es lo que no puede ser. Entonces, se requiere una acción, y los sindicatos tenéis aparato jurídico suficiente para inspirar toda esta cuestión. No puede considerarse que el que no se muevan los de Airbus de la puerta sea un delito de resistencia. Pero, ¿en qué cabeza cabe? Pero si eso es lo fundamental de una huelga, no moverse de la puerta. Oiga, que luego quieren unos entrar, pues allá ellos. Hombre, no hay que pegarles, pero no se les deja entrar. Esas son coacciones, eso es huelga. Parece mentira, pero esa que para vosotros es el pan y la sal de la vida, pues estos operadores jurídicos no lo saben. Y hay que decírselo. Y hay que pedir a la Fiscalía que estudie esto, porque yo creo que actúan más ciegamente que dolosamente. Y por lo tanto, pues yo creo que se pueden salvar muchas cosas de la interpretación de todos estos delitos. Y luego me parece divinamente que el engendro este que quedó ahí del año 76 del artículo 315.3 lleve a un pronunciamiento de los grupos parlamentarios para hacerlo desaparecer. Porque es un despropósito. Pero si está el delito de coacciones, que es lo que se ha venido imponiendo, pero si se castiga más al que quiere ayudar a que se haga una huelga que al que quiere impedirla. ¿Y qué pasa con las conductas de los empresarios? Pues eso no sabemos nada penalmente. O sea, tenemos que intentar que esta interpretación constitucional, que no es fácil porque la gente siempre enreda mucho, la sentencia tan importante de la Audiencia Nacional sobre el asunto de Cataluña, pues tampoco deja a todo el mundo satisfecho, ¿no? Porque ahí ves que la gente hace barbaridades. Y a la gente que hace barbaridades, pues si va a hacer barbaridades, que le caiga la ley encima. Y si lo que ocurre es que va a ejercer su derecho fundamental sin ánimo ninguno de hacer barbaridades y luego se produce un tumulto, pues eso es otra cosa. Esto se llama, en terminología jurídica de la doctrina constitucional, ponderación de hechos y de intereses en conflicto. La tecnología se aplica, pero tenemos que intentar aplicarla aquí antes de que acaben con nosotros. Porque el efecto de las condenas de sindicalistas tiene algo que también se conoce en la terminología constitucional, el efecto disuasorio. El Tribunal Constitucional ha dicho que hay que procurar no aplicar la ley produciendo en los ciudadanos, en este caso en los que se manifiestan, en los sindicalistas, un efecto disuasorio. Aunque pudiera ser aparentemente justo y cumplir el tipo legal, que nos gusta decir, pero si tiene un efecto disuasorio hay que liquidarlo. Y esto lo saben los alumnos de hoy, claro,
y los fiscales y los jueces. Y si no, lo deben de saber. Bueno, total, que lo que yo quería decir es que este asunto, que para mí es un tema viejo que me vuelve ahora de repente hasta en Puerto Llano, ¿no? Pues eso está conocido, y todo lo que ha pasado desde entonces es que la Constitución proyectó una luz que ha hecho, pues eso, que la huelga haya sido un derecho sustancialmente respetado y que no se aplicaran los tipos penales más que los de coacciones o lesiones cuando había lo llamamos exceso, no se debe llamar exceso. El derecho fundamental no tiene límites, tiene su contenido, y luego se proyecta con la porosidad con la que nos comportamos todos en la vida, ¿no? Y ahí hay que encontrar un punto. Se llama ahora protocolo, queridos amigos. Ahí donde veis un lío, dicen, ¿dónde está el protocolo? Pues seguramente tendremos que hacer un protocolo. Tendremos que hacer un protocolo de cómo se hacen las huelgas, las manifestaciones, las acciones, tal. Pues seguramente. Y no tenemos por qué porque podemos hacerlo, el protocolo, con la doctrina constitucional en la mano. Que no hay que ser corteses, dice el Tribunal Constitucional. Pues perfecto, pues se puede insultar. ¿Cuánto? Pues todo. Lo que no se puede es pegar a la gente, ¿no? Bueno, salvo que lo que ocurra es... O sea, el elemento clave, y yo termino ya, mirad, solamente puede intervenir y debe intervenir el derecho penal cuando hay una conducta de acometimiento. ¿A que todos sabéis lo que quiere decir un acometimiento? Pues eso, solo el acometimiento. Lo demás, derecho fundamental. Muchas gracias.